Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un video sobre Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim Ceylan. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el brillante pero incierto universo de la farándula, donde las apariencias a menudo engañan y las emociones verdaderas se esconden tras los focos, ha estallado una revelación que nadie esperaba, pero que todos intuían. Sıla Türkoğlu, siempre discreta, siempre elegante, conocida por su compostura inquebrantable, ha pronunciado una frase que ha hecho temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Si Halil deja a Ruya, estaré con él. Sí, lo dijo. Claro, directo, sin rodeos. Y esa frase ha reavivado un triángulo que parecía haber quedado enterrado en el pasado: Sıla Türkoğlu, Halil İbrahim Ceylan y Ruya Korik. Tres nombres, tres destinos entrelazados, y un mar de sentimientos que hasta ahora se mantenían silenciados. Pero vayamos al inicio de esta historia, porque lo que hoy se vive no surgió de la noche a la mañana. Esta es una trama que lleva años gestándose, en silencio, entre miradas, en los rincones ocultos del plató de Emanet. Sıla y Halil no eran solo dos actores cumpliendo un papel. Eran algo más. Lo sabían ellos. Lo sabían sus compañeros de rodaje. Y, sobre todo, lo sabían los millones de fans que seguían cada capítulo de la serie. Cada escena entre ellos era pura intensidad. Sus miradas hablaban. Sus silencios pesaban. Y aunque nunca confirmaron nada, el mundo entero sospechaba que lo que ocurría frente a las cámaras era apenas un reflejo de lo que latía fuera de ellas. Los rumores crecieron. Los paparazzis comenzaron a merodear los sets. Las redes sociales se llenaron de teorías. Coincidencias en viajes. Fotos desde ubicaciones similares. Mensajes crípticos en sus perfiles. Todo apuntaba a una verdad escondida: había algo real entre ellos. Y sin embargo, nunca se dijo nada. Hasta que un día, todo cambió. Cuando Halil apareció públicamente del brazo de Ruya, fue como una puñalada silenciosa para quienes soñaban con la unión de Sıla y Halil. No solo porque parecía inesperado, sino porque la forma en que ocurrió fue estruendosa: entrevistas coquetas, viajes románticos, alfombras rojas juntos, sonrisas compartidas. Era como si estuviera gritando al mundo que había pasado página. Y Sıla desapareció. Dejó de seguirlo en redes. Borró las fotos que compartían. Dejó de mencionarlo. Su ausencia fue ruidosa. Su silencio: si Halil deja a Ruya, estaré con él. Hubo un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a comentar. Pero todos comprendieron el peso de esas palabras. No solo confirmaban que sus sentimientos por Halil no se habían apagado, sino que dejaban entrever que nunca se fueron del todo. Que su distancia no fue por falta de amor, sino por respeto, por dignidad, por autocuidado. Desde que esa confesión privada se filtró, el mundo mediático no ha hecho más que girar en torno a esa frase. Y Halil, al parecer, no ha quedado indiferente. Fuentes cercanas aseguran que está desorientado, confundido y emocionalmente afectado. Que llevaba tiempo sintiendo una desconexión con Ruya. Que lo que parecía perfecto de puertas afuera, por dentro estaba lleno de silencios incómodos. Y esta confesión de Sıla lo descolocó todo. Ruya, dicen los cercanos, quedó atónita. No solo por las palabras de Sıla, sino por el cambio inmediato en la actitud de Halil. Canceló apariciones. Dejó de publicar.
Evitó eventos en los que iba a asistir con ella. Se volvió hermético. No ha negado nada. No ha dicho nada. Solo guarda silencio. Un silencio que, según los que lo conocen, dice más que 1000 palabras. Mientras tanto, Esla publicó en su historia de Instagram algo que desató el caos entre sus seguidores. Una pantalla negra con la palabra quizás escrita en cursiva blanca. Nada más. Sin contexto. Sin etiqueta. Sin explicación. Pero el momento de la publicación fue demasiado estratégico para ser casual. Justo después de que sus declaraciones se hicieran públicas. Justo cuando todo el mundo hablaba de ella y Ali. Los fans se han dividido. Algunos aseguran que Ali y Esla se están reencontrando en secreto. Que esto es apenas el primer paso hacia una reconciliación pública. Otros, más escépticos, creen que se avecina una guerra emocional, que Ruya no se quedará de brazos cruzados y que lo que viene será un terremoto mediático sin precedentes. Lo cierto es que nadie queda indiferente ante esta historia. Porque no es solo una historia de amor. Es una historia de tiempos mal sincronizados. De silencios que dolieron más que las palabras. De caminos que se bifurcaron cuando debían unirse. Esa simple frase, si él deja a Ruya, estaré con él, encierra una profundidad que va mucho más allá del cotilleo. Revela añoranza, pero también orgullo. Esperanza, pero también resignación. No fue un ruego. No fue una súplica. Fue una declaración serena, madura, valiente. Esla no busca robarle a nadie. No está compitiendo. Solo dejó en claro que, si las condiciones fueran otras, ella estaría dispuesta a amar de nuevo. La tensión entre los tres es palpable. Cada gesto, cada publicación, cada ausencia será analizada al detalle. Porque ahora sabemos que el juego ha cambiado. ¿Volverán Ali y Esla a encontrarse? ¿Será esta confesión el inicio de una segunda oportunidad? ¿O será el detonante de una ruptura definitiva con Ruya? En los pasillos dorados de la fama, donde todo parece brillar, las historias de amor verdaderos son raras, intensas, y a menudo trágicas. Esla Turkoglu ha demostrado que el amor, cuando es real, nunca desaparece del todo. Solo espera en silencio, hasta que alguien se atreve a decir la verdad. Y hoy, esa verdad ha sacudido a todos. ¿Se avecina un reencuentro esperado? ¿O será el inicio de una nueva guerra sentimental? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro, es que nada volverá a ser como antes. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.